Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del grado sexto del área de matemáticas. En el día de hoy vamos a dar un nuevo tema, pero antes de comenzar el nuevo tema, como siempre, vamos a dar un repaso de lo que hemos visto en la clase anterior. Vimos las operaciones entre conjuntos, Vimos la unión, la intersección y la diferencia. Y antes de finalizar las operaciones entre conjuntos, vamos a dar una nueva, que con esta cerramos las operaciones entre conjuntos. Dando esta nueva operación, que es sumamente fácil, enseguida pasamos al tema que vamos a dar o vamos a iniciar en el día de hoy. Así que chicos, entonces pasemos ahora allá a nuestro tablero. Muy bien chicos, ya ahora aquí estando en nuestro tablero, recordemos un ejercicio de operaciones. Tenemos un conjunto M formado por los elementos 4, 6, 8 y 10. Y un conjunto N formado por los elementos 8, 10 y 12. Hay que hacer una gráfica para ellos en donde los tenemos que representar. Entonces buscamos cuáles son los elementos que están repetidos, que son el 8 y el 10. Observamos que esos son los elementos que están repetidos. Esos elementos los ubicamos aquí, 8 y 10. Del conjunto M me falta ubicar el 4 y el 6. El 4 y el 6. Y del conjunto N me falta ubicar el 12. El 12. Listo chicos. Entonces, teniendo ya esto, nos piden que hallemos las operaciones entre conjuntos. Entonces, la primera operación, la unión. ¿Y qué es la unión? M, unión, con N. ¿Y qué es la unión? Son todos los elementos. Entonces, nuestro primer gráfico, ¿cuál sería? Tendríamos que colorear todos las áreas que hay dentro del diagrama de Venn. Este es nuestra unión de conjuntos. ¿Y cuáles son los elementos de ese conjunto? El 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Ahí tenemos la unión de conjuntos. Ahora vamos a la siguiente operación. Ahora nos piden hallar la intersección. La intersección es un nuevo gráfico, chicos. Para cada una de las operaciones es un gráfico. Ya vimos el de la unión, ahora el de la intersección. M intersección N. ¿Y cuáles son esos elementos? Los que se encuentran aquí en el medio, son los que se repiten. Entonces, así sería el gráfico. Este es el gráfico de M intersección N y sus elementos serían 8 y 10, solamente ellos dos. Luego vamos a la siguiente operación. Ok, la tercera operación es la diferencia. La diferencia sería M menos N. Es la primera diferencia porque hay dos. Este es otro gráfico diferente. Los que están en M que no estén en N. ¿Cuáles son ellos? Estos de aquí son los que están en M y no están en N. Entonces serían el 4 y el 6. Ok, vamos a la siguiente diferencia. Otro nuevo gráfico. Y ahora vamos a la segunda diferencia. La segunda diferencia sería N menos M. En este caso son los que están en N que no estén en M. Sería solamente los de este lado. ¿Y cuál sería los elementos de ese conjunto? Solamente hay uno, el número 12. O sea, este es un conjunto unitario porque tiene un solo elemento. Entonces, N menos M es 12. Hasta allí las operaciones que habíamos visto. Ahora les enseño una última operación, es otra diferencia. Y con esta cerramos la unidad de los conjuntos.
El nombre de esta última operación es diferencia simétrica. Diferencia simétrica, y se simboliza así con un triángulo. Diferencia simétrica entre M y N. ¿Cuál es esa región de la diferencia simétrica? Chicos, todo lo que esté por fuera de la mitad. O sea que lo único que no coloreamos es lo que está en la mitad. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la diferencia simétrica? Son el 4, el 6 por este lado y el 12 por este lado. Esa es la diferencia simétrica, que en otras palabras podríamos decir cuáles elementos que pertenecen solamente a N o solamente a M, pero no pueden pertenecer a ambos. Esos son el 4, el 6, el 12. Listo, y con esto concluimos nuestra unidad sobre los conjuntos. Ahora vayamos a la teoría del tema que vamos a dar a partir del día de hoy. Sí, chicos, el tema que vamos a dar el día de hoy se llama los números naturales. Los números naturales. Entonces, ahorita que volvamos a nuestro tablero, vamos a ver cómo se simbolizan los números naturales. Pero antes de ver cuáles son los números naturales, qué son los números naturales, cuál es la relación de orden en los números naturales y la representación de los números naturales, vamos a hablar sobre qué son los números naturales. Primero, los números naturales se llaman así, naturales, porque son números que surgieron de manera natural. Antes el hombre no sabía contar, no sabía llevar una cuenta de nada. Hagan de cuenta y trasladémonos a la época primitiva, bien lejos, en donde no existían los números. Lo que conocemos ahora, esos símbolos que conocemos ahora como números, no existían. Y entonces a uno de ellos se les ocurrió, o sea, la forma de contar de ellos era de la siguiente forma. Si por ejemplo tenían 4 gallinas, entonces cogían y ponían 4 piedrecitas. Esas 4 piedrecitas les representaban a ellos las gallinas. De pronto, si tenían las vacas, un granjero tenía vacas y tenía 20 vacas, eran 20 piedrecitas o 20 palitos. Esa era la forma de contar antes, pero no había símbolos. Hasta que a alguien se le ocurrió, en vez de estar poniendo 20 palitos o en vez de estar poniendo 4 piedritas, hagámosle un símbolo. Cada vez que haya una piedrita, una rayita. Cuando hayan 2 piedritas, el número 2. Cuando hayan 3 piedritas, el número 3 que ustedes conocen. Y así sucesivamente surgieron los símbolos de los números. Así comenzaron los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Son aquellos números que nos sirven y que utilizamos para contar. Ahora sí, vamos a ir a nuestro tablero. Bueno, chicos, y como siempre en nuestro cuaderno colocamos la fecha del día de hoy. Colocamos el tema, los números naturales, y seguidamente colocamos objetivo de la clase. Ya les voy a dictar enseguida cuál es el objetivo de nuestra clase en el día de hoy. Tomen mucho apunte respecto a esto. El objetivo de la clase es aprender a reconocer qué son los números naturales, cómo se simbolizan los números naturales, cómo se representan los números naturales y cuál es la relación de orden en los números naturales. Bueno, chicos, conociendo el objetivo de la clase, que debe tenerlo usted ya copiado en su cuaderno, vamos a ver cómo se simbolizan los números naturales. Primero, el símbolo que representa a los números naturales es la letra N mayúscula. N mayúscula. Recordemos, como les dije ahorita, que los números naturales son los números que usualmente
tenemos que utilizar para contar. Los números que utilizamos para contar. ¿Cuáles son esos números naturales? Entonces coloquemos n, que es un conjunto de números naturales, serían, vamos a incluir el 0, aunque muchos matemáticos no les gusta colocar el 0 dentro de los números naturales, pero el número 0 representa una cantidad, representa que no tenemos nada. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y coloco unos punticos que me indican que van a llegar hasta el infinito. El infinito. O sea que el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. Desde el 0 hasta el infinito. Son los números que utilizamos para contar, para ordenar el número 1, el número 2, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Son los números para representar una cantidad. Entonces ese es el símbolo de los números naturales y aquí están el conjunto de los números naturales. Ahora vamos a ver cómo representar los números naturales. Y los números naturales los representamos en un gráfico de esta manera. Es una recta numérica, se le conoce a este gráfico, recta numérica. ¿Por qué? Porque en ella vamos a contener los números y entonces vamos a hacerle las divisiones. Las divisiones deben ser iguales unas a la otra. Ustedes pueden utilizar su cuaderno cuadriculado para colocarlas y así les salga mejor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos colocando los números naturales. Fíjense que ellos son ¿hasta dónde? Hasta este símbolo. Este símbolo es infinito. Voy a colocarlo aquí. Infinito. Desde el 0 hasta el infinito. Quiere decir que esa recta continúa hasta el infinito. Entonces, ¿cómo represento, por ejemplo, el número 6 en los números naturales? Aquí está el número 6. ¿Cómo se representa el número 11? Aquí está el 11. Y así podemos representar en la recta numérica cualquier número natural. Entonces, ahora que tenemos ya definido cuál es el símbolo, cuál es el conjunto de números naturales y cómo se representan los números naturales, entremos a ver cuál es la relación de orden en los números naturales. Bueno, la relación de orden en los números naturales. ¿Cómo aplicamos la relación de orden a los números naturales? Mediante tres símbolos. El primero de los símbolos, el segundo de los símbolos y el tercero de los símbolos. Este primer símbolo se le conoce como mayor que. Este segundo símbolo se le conoce como menor que. Y este último símbolo igual que. Entonces estas son las tres posibilidades de relación de orden que hay. Entonces, si cogemos dos números, podemos colocar y leer 7 es mayor que 7, mayor que 3. 4 menor que 8. 6 igual que 6. Aquí podemos ver la aplicación de la relación de orden en los números naturales. Uno que es mayor que el otro, o uno que es menor que el otro, o que ambos números sean iguales. Entonces vamos a hacer un ejercicio que nos muestre cómo utilizarlos.
veamos esta serie de números que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿qué símbolo colocaríamos? Podría ser mayor que, o menor que, o igual que. 9 con respecto a 3. El 9 es mayor que 3. Luego nuestro símbolo sería así. 2 es menor que 5. Así. 7 igual a 7. 8 y 8 son iguales. 6 y 9. El 6 es menor que 9. 1 es mayor que 0. 3 es menor que 20. 46 y 80. 46 es menor que 80. Entre 15 y 10. 15 es mayor que 10. 1236 y 153. 1236 sería mayor que 153. Bueno, chicos, así vamos colocando nuestros símbolos que nos indican la relación de orden en los números naturales. Entonces, para la casa, en los momentos en que tengan ya fuera de las materias de las actividades académicas, ya ustedes tienen una nueva actividad que se las voy a dejar enseguida. Y aquí encontramos nuestra actividad. Punto número 1. Representa en la recta numérica los siguientes números naturales. Entonces, como les expliqué en la teoría, debemos hacer nuestra recta numérica y ubicar en ella el 3, el 15, el 9, el 8 y el 7. Vayan allá donde expliqué la recta numérica y encontrarán cómo se hace. El segundo punto, ordenar de menor a mayor, o sea, desde el más pequeño hasta el más grande, los siguientes números naturales: el 7, el 3, el 12, el 16, 21 y 4. Ordenarlos desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora vamos al tercer punto. El tercer punto sería ordenar de mayor a menor. ¿Qué quiere decir esto? Ordenar de mayor desde el más grande hasta el más pequeño estos números naturales. Hay que coger desde el más grande hasta el más pequeño, que queden ordenados. Y el cuarto y último punto, bien. Y nuestro cuarto y último punto es colocar el símbolo mayor que, o menor que, o igual que, donde corresponda en cada uno de estos lugares, dependiendo de los dos números que estamos comparando. ¿Listo, chicos? Esta es la actividad para el día de hoy con nuestra clase. Debemos entregarla lo más pronto posible. Ahora regresemos a nuestro escritorio. Bueno, chicos, listo. Esta es nuestra clase para el día de hoy. Los números naturales. Recuerden lo que vimos. Vimos qué son los números naturales. Hay que tener claro qué son los números naturales. Son los números que utilizamos para contar. Es un conjunto de números que lo utilizamos para contar. ¿Cómo se representan los números naturales? Se representan con un símbolo que es la letra N mayúscula. ¿Y cómo podemos graficarlos o cómo los representamos gráficamente? Los representamos en una recta numérica. En una recta numérica colocamos el primer número natural, que es el 0, y así hasta el infinito. ¿Qué aprendemos también? Aprendimos la simbología, relación de números para tener el orden o la relación entre ellos. Puede ser el símbolo mayor que, o puede ser menor que, o puede ser igual que. Siempre que nos den dos números, tenemos que tener la facultad de poder decir cuál es mayor que el otro, o cuál es menor que el otro, o si son iguales. Y cuando nos den un listado de números, saber ordenarlos desde el más pequeño, desde el menor
hasta el más grande, que es el mayor, o desde el más grande hasta el más pequeño, dependiendo de cómo nos lo pidan. Bien, chicos, esto es todo por hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bye bye.